Bueno, continuando con las charlas dirigidas al personal de salud del primer nivel, el día de hoy, como sabemos, es la celebración del Día Mundial contra la Neumonía, celebrado desde el año 2009. Como sabemos, la neumonía es una enfermedad prevalente de gran importancia en nuestra sociedad, por lo que el día de hoy tendremos dos ponencias a cargo de dos médicos asistentes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, que nos van a permitir un enfoque clínico, un diagnóstico adecuado y un manejo oportuno. Por lo cual vamos a empezar con la charla del doctor Piero Gutiérrez Zulca, que es médico neumólogo pediatra del Hospital Cayetano Heredia y además docente de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Primero, gracias a todos por la invitación para tocar un tema tan importante como la neumonía. Vamos a dividirlo en neumonía en la edad pediátrica y posteriormente mi colega va a hablar de neumonía en adultos. Quería tomarme un segundo para el personal que nos está acompañando. También hoy se celebra el Día de la Pediatría Peruana. Un abrazo para todos los colegas. Y bueno, vamos a comenzar con uno de los temas más importantes en el grupo etario de los niños, que es las neumonías o la neumonía en general. Bueno, vamos a empezar con los objetivos de la charla. Primero, vamos a definir un poco sobre qué es la neumonía, qué particularidades tiene en la edad pediátrica. Vamos a intentar describir cuáles son los factores que predisponen a desarrollar la enfermedad, conocer un poco del cuadro clínico y las particularidades en los pacientes pediátricos, cuáles son los signos de alarma que nos van a permitir identificar estos cuadros en el primer nivel y tener que referirlos si es necesario, y sobre todo hacer una intervención de forma preventiva y si se requiere también de manera terapéutica. Quiero presentarles un par de casos sencillamente para diferenciar algunas cosas importantes en relación al tema que vamos a tratar. Este es un pacientito que tiene menos de 2 años, que viene con 6 días de enfermedad, que la mamá nos comenta que empezó con moquitos, estornudos, les dieron antigripales, 4 días antes se agrega la fiebre cuantificada de 38, una tos exigente, y la tos persiste y un día después la fiebre persiste, la tos se intensifica, se agrega dificultad respiratoria y lo trae a la emergencia de un hospital. En líneas generales, este paciente ha tenido 2 episodios de resfriados anteriores, los papás tuvieron una infección por COVID y aparentemente vacunas completas para su edad. Esas son sus funciones vitales. Vemos que está con frecuencia respiratoria en 42, con una temperatura 39, saturando 94, y al examen físico localizado en los pulmones vemos que hay un trabajo respiratorio marcado con un tiraje subcostal, que el aire no pasa en la base del pulmón derecho, escuchan sus crépitos y matidez en esa misma zona. Resto, no hay alteraciones adicionales. Se le solicita una radiografía de tórax y se evidencia esta imagen. Es una imagen en donde podemos ver en la base del pulmón derecho una radiopacidad, que ocupa un buen porcentaje y que no permite ver el corazón y diferenciar el diafragma del mismo lado, ni el ángulo costofrénico y todo lo demás. Entonces es llamativa la imagen. El segundo caso es un niño de una edad parecida, un poquito más grande, con un tiempo de enfermedad similar, y que la mamá nos cuenta una historia parecida. Empieza con moquitos, estornudo, malestar general, que al cuarto día se agrega tos emetizante que le hace vomitar. El tercer día la tos es más exigente, se agrega dificultad respiratoria y también se agrega fiebre. Lo lleva al médico, un médico particular que le administra antibióticos. 2 días se agrega hiporexia, el paciente no puede conciliar el sueño, y el día que ingresa a la emergencia, el paciente viene con dificultad para respirar, por lo cual lo trae a la emergencia. En general, en los antecedentes, le falta una vacuna para varicela y como que un primo suyo estaba con síntomas respiratorios días previos a que inicie su cuadro. En el examen físico, el paciente viene taquicárdico, taquipneico, no febril en el momento, saturando adecuadamente. Y en el examen físico localizado, se escuchan subcrépitos escasos, difusos en ambos emitoras, algo de trabajo respiratorio también, el resto del examen sin particularidad. Y esta es la radiografía que nos trae el paciente.
Entonces, una radiografía con, podríamos decir, unas imágenes no tan aparatosas como el otro paciente. Si somos un poco más insidiosos, podemos encontrar imágenes alveolo intersticiales, difusas en ambos campos pulmonares y que se proyectan un poco al triángulo posterior. Entonces, bajo estos dos pacientes, ambos casos son neumonía. ¿Qué los diferencia y por qué podrían ser diferentes? ¿O son realmente neumonía? Entonces, de eso vamos a hablar en el transcurso de la charla. Eh, bueno. Como introducción, sabemos que la neumonía a nivel mundial es la primera causa en los pacientes pediátricos de morbilidad en menores de 5 años. En líneas generales, las infecciones respiratorias, la mayor frecuencia en los pacientes pediátricos siempre van a estar a la cabeza de los virus, también las bacterias, puede haber episodios por otros gérmenes también. La ventaja es que la mayoría de estos procesos se pueden prevenir con inmunización, alimentación adecuada y controlar algunos factores relacionados con el ambiente. Solo un pequeño porcentaje, que es menos del tercio de estos niños que padecen neumonía, reciben el antibiótico que lo necesitan. Eso es muy importante. Y como definición a la neumonía, ¿qué podemos tener en cuenta? Es un proceso claramente anatomopatológico que se caracteriza principalmente por la consolidación de la parte funcional del pulmón, que resulta en que el espacio alveolar que está lleno de aire es sustituido por sustancias de detritos, edema, etcétera, y células inflamatorias que ocupan este espacio y que impiden el intercambio gaseoso adecuado y normal y obstruyen también la vía aérea pequeña. Se invade el tejido pulmonar por sustancias infecciosas, químicas, inmunológicas, etcétera. Podemos dividir la neumonía en tres grandes grupos, si así lo queremos llamar, en neumonía adquirida en la comunidad, en neumonía adquirida en los hospitales, las neumonías nosocomiales o las neumonías asociadas a cuidadores de salud. Nos vamos a enfocar, como es una presentación para personal del primer nivel, en básicamente la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, para hablar de la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a tener dos grandes pilares: las presentaciones clásicas típicas de las neumonías y las presentaciones atípicas, ¿no? Esto, puede predecirse en relación a ciertos patógenos que pueden generar una y otra condición, y en base a diferenciar estos dos grandes grupos también podemos dar un tratamiento empírico inicial adecuado. Ok, entonces fisiopatológicamente hay que tener en cuenta dos grandes circunstancias. Primero, nuestra vía aérea de por sí es capaz de protegernos con inmunidad innata y adaptativa, relacionado desde nuestras fosas nasales hasta nuestras vías aéreas inferiores y nuestros alvéolos. Cuando pasan algunas partículas de distintos tamaños, se enfrentan a defensas propias del hospedero, dependiendo del tamaño. Mientras más grandes sean, se quedan atrapadas en las vías aéreas superiores. Cuando estas partículas son muy pequeñas, menores de 5 micras, pueden tener la capacidad de evitar estos mecanismos de defensa, ya sean las barreras mucociliares, etcétera, y migrar hacia la vía aérea inferior y llegar hasta los alvéolos, en donde se enfrentan a poder infectar estas zonas los microorganismos que entran. Hay que tener en cuenta que la mayor frecuencia, la mayor posibilidad de infectarse o de desarrollar una neumonía clásica bacteriana está relacionado por procesos de microaspiración o inhalación, y que la mayoría de veces están precedidas en los pacientes pediátricos de infecciones, ya sean atípicas o infecciones virales, que por contingencia y por localización empiezan a debilitar las defensas naturales de la vía aérea y hacen que estas bacterias y su tamaño pequeño, menos de 5 micras, lleguen más rápido hacia la vía aérea inferior, lleguen más rápido hacia el parénquima pulmonar y generen todo un proceso inflamatorio en esta zona, en que posteriormente favorece al desarrollo de la neumonía. La mayoría de nosotros, en general, incluidos los niños, hacen microaspiraciones normales. Durante el sueño, estas microaspiraciones se vuelven en gran cantidad y estos procesos
en algunas circunstancias, bajo algunas condiciones, pueden predisponer al desarrollo de la neumonía. Entonces, la neumonía bacteriana típica, como les mencioné, son precedidas generalmente por infecciones virales y también por bacterias o microorganismos atípicos que tienen la fisiopatología de invadir la vía aérea muy similar a los virus. Deterioran el reflejo de la tos, interrumpen la depuración mucociliar porque alteran las estructuras y la funcionalidad de los movimientos ciliares y por lo tanto favorecen a que todas las bacterias o estas bacterias ingresen hacia el parénquima pulmonar y desarrollen la neumonía. Entonces, tenemos que la virulencia, o sea, la capacidad de infectar o de estos patógenos asociados a la inhalación o a la aspiración de estos microorganismos con una vía aérea que está alterada en su integridad y que rompen su barrera en el hospedero, pueden generar la neumonía en estos pacientes. Epidemiológicamente, podemos, como les había mencionado previamente, considerar que la neumonía es la primera causa de morbilidad en niños menores de 5 años. Se tiene una incidencia anual promedio de 150 millones a 156 millones de casos y que un gran porcentaje de ellos, que es alrededor del 40%, requieren hospitalización. A pesar de que tiene una incidencia tan importante, una morbilidad también y mortalidad importante, no existe un estándar que nos haga una referencia práctica y usual para poder universalizar el diagnóstico de la neumonía. Este es digamos, un esquema de la presentación de los casos de neumonía en menores de 5 años hasta el 2020. Si nos damos cuenta, el gran grupo afectado en mayor cantidad son los niños mayores de 2 meses hasta menores de 4 años, que es lo que habíamos mencionado. Los niños pequeños no son tan afectados en episodios de neumonía, pero en defunciones por neumonía duplican, hasta triplican o más los valores en niños más pequeños. Entonces, la mención importante con este cuadro es darnos cuenta, mientras más chiquititos sean los pequeños con el diagnóstico de neumonía, más riesgo de defunción van a tener. ¿Qué factores de riesgo están asociados a la consideración de presentar neumonía? De hecho, las condiciones medioambientales y sociales son muy importantes, los estilos de vida, la higiene, los factores relacionados propios con la persona, con, por ejemplo, niños que son desnutridos o niños que tienen alguna condición de comorbilidad que los predispone a tener un factor propio de ellos, o factores hereditarios como enfermedades congénitas, con la fibrosis quística, disinesia ciliar primaria, algunas inmunodeficiencias ya sean adquiridas o congénitas, pacientes anémicos, etcétera. Estas condiciones van a hacer que sea más fácil que se desarrolle todos estos procesos fisiopatológicos en los niños que están expuestos. Ya cuando hablamos de etiología, en los pacientes pediátricos la etiología tiene mucho que ver con la edad. Tiene bastante que ver con la edad, teniendo en cuenta que los niños recién nacidos o muy pequeños sus agentes etiológicos están relacionados básicamente con los agentes etiológicos que están en relación al canal del parto, el grupo de los estreptococos B, los gram negativos, listeria, etcétera, cuando son más grandecitos y están relacionados con gérmenes que no están cubiertos o todavía no están cubiertos por el esquema de vacunación que tienen los bebés y ya empieza a aparecer el germen más importante para la neumonía bacteriana, que es el Streptococcus pneumoniae, seguido de otros grupos importantes, Haemophilus influenza, Mycoplasma, etcétera, y tener muy en cuenta que la etiología viral es importantísima en los pacientes pediátricos, el virus sincitial respiratorio, parainfluenza, adenovirus, etcétera. En el otro grupo de niños entre 3 semanas, 3 meses, también empiezan a tener importancia estos agentes, perdón, estos grupos. Y en los niños más grandes, pues la etiología se comparte con la etiología más frecuente como los pacientes adultos. A la cabeza sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, el micoplasma, clamidia, etcétera. El cuadro clínico. Básicamente, quiero resumir el cuadro clínico en 3 condiciones que uno tiene que tener en cuenta con un paciente con neumonía. Entonces, básicamente es taquipnia, dificultad respiratoria y tos.
son tres de los signos que uno tiene que tener muy en cuenta para el desarrollo y la presentación de neumonía. Entonces, ¿cuáles son los signos de dificultad respiratoria en la edad pediátrica que uno tiene que tener en cuenta? Para eso es importante tener el rango de lo que esperamos normal en un niño en relación a la frecuencia respiratoria, por ejemplo, en los niños menores de 2 meses, menores de 60, de 2 a 12 meses, menores de 50, de 1 a 5 años, menores de 40 y mayores de 5 años, más de 20. Si recordamos a los dos primeros, a los dos pacientes que hemos presentado, ambos estaban con una frecuencia respiratoria por encima de lo que se esperaba. Además, otros signos de dificultad respiratoria están disnea, retracción, ya sea suprasternal, intercostal, subcostal, aleteo nasal, quejido, apneas, alteraciones mentales, etcétera, y desaturaciones, que pueden ser signos importantes. Este es un cuadro interesante que nos muestra la sensibilidad y la especificidad de ciertos signos que uno puede ver con un paciente con dificultad respiratoria. Y podemos tener en cuenta algunos importantes. El dolor torácico es muy específico para los pacientes con neumonía. La alteración en la alimentación tiene una sensibilidad y una especificidad menor al 60%, la tos es un poco más sensible, etcétera, ¿no? Pero teniendo en cuenta ya por ejemplo, la medida de la saturación mientras más bajas se hace, se vuelve más específica. Mientras menos saturación haya, se pone más específica. Igual el trabajo respiratorio es una condición o es un signo específico de neumonía o más específico en todo caso. El cuadro clínico va a depender mucho de el tipo de agente que desencadene la neumonía. Por ejemplo, en los niños muy pequeños, los virus están a la cabeza, como hemos mencionado, y van a ser generalmente en los niños lactantes o preescolares, los síntomas van a estar relacionados con una infección respiratoria aguda, fiebre, que puede ser baja o puede ser ausente, taquipnia, hiporexia leve, y al examen físico puede haber ruidos anormales muy difusos, desde sibilancias hasta subcrépitos, ningún ruido o más que ningún ruido. Generalmente no va a haber un ruido muy localizado, como habíamos mencionado en alguno de los dos cuadros que había presentado de los dos pacientes que les presenté previamente. En cambio, en los pacientes que tienen neumonías bacterianas, como habíamos mencionado y habíamos mostrado en el cuadro de la frecuencia en edades, vimos que los preescolares eran más frecuentes junto con los escolares. El inicio puede ser abrupto normalmente o generalmente se espera pacientes con fiebre muy alta, apariencia puede ser tóxica, el dolor torácico, como había mencionado, tiene una especificidad bastante importante y al examen físico los ruidos anormales, sobre todo focalizados, son importantes y una condición especial que hay que tener en cuenta que además por colindancia y referencia de dolor referido, valga la redundancia, el dolor abdominal es un signo clínico que es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace una historia clínica en el diagnóstico, hay que hacer una historia clínica detallada y un examen físico muy cuidadoso. Y tenemos todo esto de la historia clínica, el examen físico, y ahora, ¿qué exámenes auxiliares podemos solicitar a estos pacientes? Tenemos una gama de estudios, pero teniendo en cuenta que no todos deben ser solicitados a todos los pacientes. Dentro de este grupo de estudios podemos tener desde la radiografía de tórax, que en general es un estándar práctico de referencia que nos ayuda a corroborar signos que nosotros estamos encontrando o corroborar la sospecha clínica que tenemos. Nos puede orientar a la etiología, como dijimos, las infecciones virales son más difusas, las infecciones bacterianas suelen ser más localizadas, nos puede ayudar a determinar la extensión de la neumonía, como vimos en el primer gráfico del primer paciente, y además nos puede ayudar a identificar complicaciones del proceso de la neumonía. Entonces, en una enfermedad grave que tiene hipoxemia, dificultad respiratoria significativa, que requiere hospitalización, hay veces, si tenemos una duda diagnóstica, también podemos utilizarlo y también podemos utilizar esta radiografía en aquellos pacientes en que han tenido un empeoramiento de la evolución clínica a pesar de que aparentemente puede estar con una cobertura antibiótica adecuada.
Entonces, podemos tener una radiografía como esta, en donde tenemos un compromiso difuso, bilateral, más central, simétrico, con una característica más intersticial, que puede haber algún signo de hiperinsuflación que nos orienta a que puede ser de etiología viral. En cambio, podemos tener este otro que tiene un poco más igual compromiso bilateral, más aparatoso a nivel de las bases, que tiene más tendencia a ser un consolidado y que podría estar relacionado también con virus, pero con algunos virus en particular, como el adenovirus, por ejemplo. Y esta, clásicamente, la neumonía bacteriana, que suele ser unilateral, es más grande, más aparatosa, un consolidado claramente presente, que también tiene broncograma aéreo y que es asimétrico, que se presenta más en un lado y que nos puede sugerir un componente de neumonía bacteriana o etiología bacteriana. Y cuando es mixto, pues tenemos la composición de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Todo atrapamiento aéreo, radiopacidad con un poco de consolidado, compromiso también bilateral, pero con presencia de compromiso alveolo intersticial, etcétera. Puede haber un compromiso asimétrico también, consolidaciones no homogéneas relacionadas también con bacterias atípicas, por ejemplo, etcétera. ¿Qué otros instrumentos tenemos como parte de como ayuda diagnóstica en los reactantes de fase aguda, dentro de los que podemos nosotros tener a la mano el hemograma, el PCR, la procalcitonina, pero siempre es importante tener en cuenta que no se recomiendan de forma de uso rutinario, porque no nos va a ayudar a distinguir una infección viral de bacteriana. Si eso para eso lo queremos utilizar, no nos ayuda a distinguir específicamente eso. Hay otros test diagnósticos más específicos para los virus y para algunas bacterias atípicas, por ejemplo, los PCRs o los IFIS virales para distintos tipos de virus. De hecho, nos ayudan porque si identificamos el origen etiológico viral, nos ayuda a un uso racional de antibióticos y también algunas serologías especiales para bacterias atípicas que nos pueden ayudar, ¿no? Si es que está la sospecha, claro. Eh, pero cuando estamos frente a una alta sospecha de neumonía bacteriana, los cultivos son muy importantes. En pacientes que tienen, por ejemplo, una condición o una neumonía ambulatoria, no se recomienda hacer el cultivo en general, se recomienda hacer un seguimiento más cercano y una evolución al tratamiento empírico que se le da, porque asumimos que está en frecuencia el germen más importante implicado en esta condición. Y en los pacientes hospitalizados, sí, que tienen una sospecha de una neumonía bacteriana severa o complicada, es importante tener en cuenta porque en un porcentaje, si bien es cierto menor, sí puede haber alrededor del 10% hemocultivos positivos, ¿no? Si hablamos de hemocultivos relacionados de otras áreas, por ejemplo, cultivo de espute y demás, son de poca utilidad, no nos ayuda mucho. Si hubiera alguna complicación como un derrame pleural y demás, sí podríamos hacer cultivos de líquido pleural que nos podría ayudar para hacer el seguimiento, sobre todo para corroborar la sensibilidad frente a la que estamos, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios que nosotros podemos implementar para diferenciar? Ya tenemos cómo enfrentarnos ante la neumonía, qué más o menos tener en cuenta, qué examinar, cómo diferenciar etiológicamente, pero qué podemos entender como criterios de severidad, de tener una neumonía severa. Cuando un paciente evidentemente necesita una asistencia ventilatoria más allá de un soporte oxigenatorio convencional, que es un paciente que viene con shock y que es refractario al tratamiento con fluidos, que necesita algún sistema de ventilación no invasiva, que está permanentemente hipoxémico como criterios mayores. En criterios menores es que tenga una alteración en la respiración, que esté con apnea, que tenga un incremento del trabajo respiratorio, que tenga una relación de PAFI o presión de oxígeno entre el FiO2 menos de 250, que a la radiografía se encuentren infiltrados bilaterales grandes o que en sus escalas de valoración de severidad de la enfermedad esté en una escala de valoración alta, etcétera, tenga hipotensión, alteración en la perfusión. Esos son signos de neumonía severa, que evidentemente si nos enfrentamos ante alguno de esos signos, debe ser referido a una institución que tenga la capacidad resolutiva para manejar ese cuadro. En general, cuando tenemos
a un paciente diagnosticado de neumonía, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Es un soporte hidroelectrolítico inicialmente. Si requiere oxígeno, oxigenoterapia, necesitamos mantener a nivel del mar una saturación más de 92%. En neonatos puede haber algunas variaciones y cuando tenemos una alta sospecha de una neumonía bacteriana, la antibiótico terapia es muy importante con una sospecha etiológica en relación al germen más frecuente que es el estreptococo neumonía, que iniciemos la antibioticoterapia dirigida hacia este germen. Este es un cuadrito de la sensibilidad y de la resistencia, básicamente, de la penicilina y la ceftriaxona a las cepas meningias y no meningias del estreptococo neumonía, ¿no? Podemos ver que la sensibilidad y la resistencia intermedia se presenta en un nivel tanto a la penicilina como a la ceftriaxona, pero que no es una resistencia muy elevada. En los antibióticos, la duración y la frecuencia va a depender primero del tipo de antibiótico, pero la duración en general, en promedio, es entre 5 a 10 días, pero se tiene que tomar en cuenta la población de riesgo, la resistencia local, la microbiología local y la severidad de la enfermedad. Y todo paciente con tratamiento antibiótico por sospecha de neumonía bacteriana debe ser evaluado entre 48 a 72 horas. Si tenemos un paciente ambulatorio, nuestro inicio siempre tiene que ser por un antibiótico que cubra en primera instancia al estreptococo neumonía, que es la amoxicilina. En los pacientes hospitalizados, como vimos, la resistencia a penicilina no es tan alta, es una resistencia pequeña, pero la mayoría son sensibles. Empezamos con ampicilina, penicilina. En aquellos pacientes que no tienen vacunas o no han sido inmunizados, la ceftriaxona nos ayuda y podemos, en algunos pacientes que sospechamos neumonías atípicas, pues iniciar macrólidos, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener? Básicamente pueden ser intra o extrapleural, intra o extraparenquimales, como el derrame pleural, empiema, neumonía necrotizante, absceso pulmonar, fístulas, sepsis, etcétera, que están relacionados muchas veces a tiempo de evolución de enfermedad o a virulencia del germen para ver su presentación. Bueno, eso es todo lo que quería conversar de neumonía en pediatría. Y bueno, gracias a todos por su atención.